Seguimos con esta serie de predicación, se llama Rompiendo la Dura Cerviz. Y la semana pasada estábamos terminando, estábamos viendo la vida de los corintios como aquellos que tenían una dura cerviz y un corazón incircunciso, ¿verdad? Y veíamos dos panoramas de la vida de los corintios. Hablábamos de cuando ellos eran incircuncisos de corazón y cómo ellos pudieron, o sea, la vida después de ellos de haber circuncidado su corazón. Y como mencionábamos en 1 Corintios 5, su vida incircuncisa era tan terrible, ¿verdad?, que Pablo tuvo que escribirles una carta reprendiéndolos acerca de su forma de vida, ya que a pesar de que tenían las escrituras y tenían a Pablo cerca como maestro, aún su corazón no estaba circuncidado. Eso quiere decir que su corazón estaba cubierto de sus maldades, ¿no?, y no quería ser descubierto. Entonces vemos en 1 Corintios 5 qué tal era la forma de vivir de los corintios, que eran fornicarios, idólatras, maldicientes, borrachos, ladrones. Y luego que nos dice el 6:9, que vuelve a decir, eran adúlteros, afeminados, dice, y estaba hablando de todo el tipo de cosas que hacía. Fíjense algo muy importante de lo que habla Pablo, que Pablo habla las cosas tal y como son, tal y como son. Nosotros como hombres tratamos siempre de justificar nuestras actitudes por lo que hay dentro de nuestro corazón, ¿no? Siempre buscamos una definición a nuestro comportamiento por lo que hacemos, y es claro que nuestro comportamiento, bueno o malo, tiene un nombre. En este caso, si es malo o es pecado, tiene un nombre, ¿no? Puede ser maldiciente, puede ser borracho, puede ser etcétera de cosas, pero Pablo no oculta nada, dice las cosas tal y como son. ¿Para qué? Para que podamos identificar. Imagínense que usted vaya al doctor y le hagan 100 estudios por, vamos a decir, por una uña que se le cayó y tenga 1000 diagnósticos. ¿Cómo van a tratarlo? ¿Va a sanar rápido? Hay 1000 diagnósticos y 1000 tratamientos que hacer. Solo uno va a funcionar porque uno va directo al problema, ¿verdad? Y si llega con un doctor, muchas veces creo que los que se enfermaron han pasado que llegan y dicen, tienen como 100 cosas, ¿no? De hecho, anoche, y me llegué muy tarde a la casa porque fui a visitar a una tía, y la tía siempre ha tenido problemas de salud. Entonces me dijo, me manda un audio y me dice, hija, me siento mal. Y yo dije, ¿cuándo la tía no se siente mal? Y dije, me dice, ven a visitarme. Y yo, ok, dije, voy a escuchar su vida, a ver cómo está. Pues ya sé que siempre está enferma. Llego y me dice, ¿sabes qué? Porque siempre le han hecho miles de estudios a la tía, no sé cuántos estudios tiene, la pensionaron desde muy joven, precisamente porque pues tiene todo, le da todo, le da de todo, se le sube la presión, se le baja la presión, le da todo, todo lo que se puede, le da migraña, le da todo, ya no saben los médicos que tiene, ¿no? Entonces cuando me habla me dice, es que me siento muy mal, y yo, pues, ¿cómo te sientes mal ya? Y yo, bueno, voy, digo, pero no puedo ser así, ¿verdad? Porque, digo, está bien, tía, te voy a visitar. Ya llego y y me dice, fíjate que la doctora me mandó a hacer un estudio, me dijo, me hizo una resonancia magnética del cerebro, ¿no? Le digo, ¿y por qué ahora creen que está perdiendo la cabeza porque tiene todos estos síntomas? Me dice, no lo sé, pero es que yo no entiendo nada, y aparte ya fui a mi cita y el doctor me llegó y no me puede explicar cuál es mi padecimiento. Me dice, tómale una foto y habla con Shea, y me dice, a ver si ella te puede ayudar. En lo que llega mi doctor, me dijo, porque llevo como 15 días con el resultado. Solo dice que tengo algo que se llama aracnocloide, no sé, está bien rara la pronunciación, en grado 4. Dice, no será cáncer, me dice. Yo, ay tía, no empieza a pensar esto. Bueno, yo llego a mi casa y me meto en internet y me dio curiosidad porque me mandó los estudios
por digital, lo leo, lo busco en internet y veo qué significa, y me doy cuenta que realmente es un padecimiento peligroso, y que ese problema no es en sí una enfermedad, pero es un problema cerebral, es un problema como, no sé, como que algo pasó en el cerebro y es algo complejo de explicar, pero ese problema hace que el cuerpo no funcione adecuadamente. Entonces te dice, uno de los síntomas te da vómitos, diarrea, migrañas, dolor, y veo toda la lista y veo que es todo lo que ella padece. Y yo dije, han encontrado su problema, dije yo. Y es algo que obviamente me preocupa porque es su salud, pero me da gusto que después de tantos años a alguien se le haya ocurrido y decir, esto es un problema extraño, general, vamos a investigar qué es, cuál es la raíz del problema. Entonces ya tiene un nombre, ¿no? Le ponen un nombre y ya saben qué tratamiento va a llevar, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo, el no querer descubrir lo que hay en nuestro corazón, o al momento de descubrirlo y no llamarlo por su nombre, nos hace como estos padecimientos. Buscamos miles de consultas y hay miles de diagnósticos, pero solo hay uno certero. Y no nos van a funcionar los otros porque solo hay uno que puede funcionar. Es lo mismo que pasa. El problema de nosotros cuando no queremos descubrir lo que hay dentro de nuestro corazón es porque no queremos llamar las cosas que hay en nuestro corazón. Y es algo tan engañoso. Hablábamos de que el corazón es algo tan engañoso, como dice la Escritura, es perverso y engañoso, que pareciera que no nos damos cuenta que estamos haciendo mal, ¿no? Hay muchos, de verdad, que yo les contaba la semana pasada que, híjole, no entro en Facebook, la verdad, para nada más que publicar las cosas de la iglesia o de la congregación, y ya les había dicho que un amigo que va a una congregación, y de hecho creo que es ministro allá de alabanza, de verdad que publican cada tontería, hermanos, cada tontería. Digo, ¿cómo no pueden darse cuenta? Y me llamó la atención algo, no sé por qué me llegan sus notificaciones, pero me llegó una notificación y entré a la página y me dice que él publicó y puso algo extraño, vamos a ofrecerle sacrificio a los dioses de los aztecas, a no sé quién, para que llueva. Y yo estuve a punto de contestarle, ¿qué no te acuerdas del mandamiento que dice no tendrás otros dioses ajenos delante de ti? Y todavía hace poco lo confronté con una cosa y ya cayó en otra cosa. Dije yo, bueno, yo no soy su líder, gracias a Dios, dije, no soy su líder, pero a lo que voy es que mientras tú no descubras y no llames las cosas que hay ocultas en tu corazón por su nombre, nunca los vas a poder tratar. Completamente su corazón está incircunciso, sus ojos están cerrados y sus oídos peor, ¿no? Entonces, imagínense el estado en el cual se encuentra la congregación y tantas cosas, hermanos, que extrañamente surgen, que nosotros nos debemos de sentir totalmente bendecidos por recibir la palabra tal y como es. Hermanos, la palabra aquí se predica tal y como es. Así es la palabra. Quien lo quiere aceptar y lo quiere tomar y quiere transformar su vida, adelante. Porque no importa si es una persona o 1000 personas en una congregación, eso no hace la diferencia. Lo más importante es predicar la palabra para que usted corrija su vida. Porque, hermanos, no importa si el líder no quiere corregir su vida, pero usted sí, eso es lo más importante para Dios. Cada uno tiene que lidiar con las cosas incircuncisas de su corazón y llamarlas tal y como son para saber cuál es el tratamiento que Dios le va a dar a nuestro corazón. Sea rebeldía, sean palabras deshonestas, sea lo que sea, es importante lidiar con lo que hay en el corazón. La Escritura no dice que lo tengamos que evadir, tenemos que lidiar con lo que hay en nosotros y sobre todo lo que hay en nuestro corazón. Entonces vemos que los corintios en su vida incircuncisa, a pesar de que tenían la palabra de igual manera, vivían como esto, como algo totalmente desajenado de Dios. Imagínense que haya un borracho, un malediciente, un ladrón, un idólatra. Sí hay entre nosotros, y en nosotros mismos también hay este tipo de cosas. Dice aún, fíjese, todo lo que les decía Pablo en
en Corintios, 1 Corintios 6, les decía, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y él se los decía porque eran eso. Porque eran eso, no se los dijo porque no lo eran o porque lo inventó, porque todo eso era lo que estaban viviendo los corintios, con un corazón incircunciso. Pero después de que ellos escucharon y entendieron, y dice que sus corazones se compungieron, ellos pasaron un proceso, hermanos, para que su corazón fuera circuncidado. Y al final nos dice la Escritura, cuando Pablo vuelve a escribir acerca de ellos en 2 de Corintios 7, del 8 en adelante, empieza a hablar y les dice que la palabra que él había escrito los entristeció por algún momento, pero es que eso produjo arrepentimiento en ellos y su vida cambió totalmente. Y que dice el 10, estábamos viendo que el propósito de que les haya enviado la carta y de que haya provocado en ellos tristeza era para que hubiera arrepentimiento y sus corazones dejaran de ser incircuncisos. Y dice que cuando sus corazones dejaron de ser incircuncisos, provocó algo en ellos, que era lo que estábamos viendo, qué cosas provocó o qué cosas manifiesta un corazón que ya se ha circuncidado. En el caso de ellos dice que el corazón que se arrepintió y fue circuncidado provocó solicitud, defensa, indignación y temor. Creo que todos nos quedamos en temor. En indignación, creo que nos quedamos, sí, en indignación. Entonces veíamos la diferencia de la vida de los corintios anterior a este. Un mundo completamente diferente para ellos. ¿Qué fue lo que provocó en ellos que nuestro Dios los haya entristecido para arrepentimiento, que su corazón fuera totalmente despejado de sus maldades? ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Al momento de entender la circuncisión, lo que era necesario quitar de sus corazones, su vida cambia totalmente. Produjo solicitud, que hablábamos que era la seriedad que ellos le pusieron a la palabra. Hermanos, hay gente que está sentada en la congregación por muchos años dentro del pueblo de Dios y aún no tiene seriedad por las cosas de Dios. Aún no entiende que la vida espiritual es más importante que cualquier otra cosa. En la mañana yo estaba escuchando una radio que luego a veces venimos escuchando con mi esposo, nada más porque no tenemos nada que oír, ¿verdad? De eso a escuchar otras cosas, mejor eso, ¿no? Veníamos escuchando a un predicador que era muy famoso, argentino, seguramente se acordarán de él. En aquellos tiempos creo que andaba en rectitud. Él estaba predicando y dice, bueno, hoy escuché que muchas congregaciones cerraron porque hoy empezó el Super Bowl. Es una predicación muy pasada, ¿no? Muy antigua. Estaban celebrando el Super Bowl, dicen, o sea, el Supertazón. Entonces, dice, muchas congregaciones, dice, yo escuché que muchos pastores cerraron porque, dice, ¿cómo no vamos a celebrar eso? ¿Cómo no vamos a festejar y estar en el Super Bowl? O sea, los pastores, diciendo, porque, dice, pero yo, dice, y toda la congregación, o cómo decir, la congregación en donde él está, dice, nosotros decidimos que eso no era importante. Y él dice, claro, amamos a nuestro país y sí nos gusta, dijo él, el fútbol, y sí es importante, pero no es importante ahora. Yo dije, bueno, discúlpame, pero no es importante. Perdóname, pero excuse me, pero no es importante, hermanos. Ni el Super Bowl, ni el fútbol, ni lo que se celebre, no, nada es importante, nada es más importante que tu vida espiritual. Nada es más importante. Porque un día no se compara a una eternidad. Entonces no podemos hacer la comparación. Nada es más importante que tu vida espiritual. Y a veces estamos agotados, cansados, con miles de cosas detrás de nuestras espaldas o cargándolos o dentro de nuestro corazón, pero aún así nos arrastramos a la congregación porque no hay nada más importante que nuestra vida espiritual. No hay nada más importante. Y no estoy hablando de enfermedades,
como el caso de nuestra hermana que sabe que está cuidando de su mamá. No hay forma que ella la deje sola por mucho tiempo. Es obvio que hay situaciones en las que tú tienes que estar en tu casa, pero si estás en tu casa porque está el Super Bowl, está el fútbol, está la familia o está otra cosa que no tiene ninguna relación con Dios, entonces hay un gran problema. No hay seriedad en tu vida por el reino de Dios. Y si tú no le tomas seriedad, dígame, ¿por qué Dios tendría que tomarte seriedad a ti si tú no tienes seriedad por las cosas de Dios? Por eso hay gente siempre en el mismo problema de toda la vida. Entonces, algo que también los jóvenes tienen que aprender cuando decidan qué estudiar, en qué trabajar, como los horarios, siempre tienen que tener prioridades sobre todas las cosas. Y la prioridad número uno es su vida espiritual. Porque todo va a pasar, las carreras van a pasar, los estudios van a pasar, son necesarios, sí, pero van a pasar. Porque delante de Dios, ni el judío dice, ni el gentil son nada, son iguales. Entonces, no es que no sea relevante, es que no es importante sobre tu vida espiritual. Primero está tu vida espiritual y después todas las demás cosas. Por eso cuando tengas que elegir, elige tus prioridades, porque tú vas a crecer y vas a necesitar ese conocimiento espiritual para poder aún desarrollar tu carrera profesional. Entonces tienes que ser muy inteligente para elegir y saber qué tienes que elegir, y no es nada sencillo. Eso es muy cierto, jóvenes. No es nada sencillo decir cómo voy a servir a Dios, en qué tiempos, cómo va a ser mi trabajo, mi carrera me lo permite, es algo que tú tienes que proyectar. Aunque tú ames, yo quería ser paleontóloga, imagínense, en mi juventud, ¿creen que voy a ser paleontóloga ahorita? Yo era fan de la paleontología, entonces yo decía, voy a ser paleontóloga, pues no me lo permitió, hay que ir a Ciudad de México, hay que estudiar, hay que invertir mucho dinero y no se puede, no es una carrera que se pueda desarrollar en sí. Pero cuando elegí mis horarios de trabajo, hacia dónde iba a trabajar, lo elegí basándome en mi vida espiritual. Si eso me daba tiempo, libertad para poder instruirme, para poder seguir creciendo de manera espiritual. Es algo que tenemos y que forma parte de nuestra seriedad en la vida espiritual. ¿Qué tan serios somos en nuestra vida? Por eso es importante discipularse, es importante seguir caminando. No hicimos 4 servicios en vano, hermano. Lo hicimos porque, créame, 4 no es nada a la necesidad de nuestra alma para ser edificados. Porque tenemos que tomar seriedad en lo que realmente es serio, tu vida espiritual. Eso es lo más serio para nosotros. Así que son cosas que tenemos que considerar por si se nos habían olvidado. Y luego dice que provocó en ellos defensa, es decir, limpieza, porque está mal traducida en realidad esa palabra, es una limpieza de uno mismo. Como cuando agarras tu closet y empiezas a decir, esta blusa ya no me queda, este pantalón ya está viejo, ¿para dónde va? Si le queda otro, bien, pero no, en este caso, como no son cosas para usar, para la basura, ¿no es cierto? Bueno, así es bueno, espero que hagan limpieza en su casa, de su closet, que no tengan ahí el vestido del año del caldo que ya no le queda. Entonces, eso es algo importante, la limpieza de nosotros mismos. La limpieza, hermanos, es sentarnos y decir qué me conviene y qué no me conviene, tal y como lo decía Pablo. Todas las cosas me son lícitas, pero no todo me conviene. Así de simple. No todo me conviene. Esto no es para mí, esto es una limpieza. Elegir entre lo que te conviene y lo que no te conviene. Esto no te conviene, déjalo a un lado. Esa es la realidad. Y ahí, en medio de esa limpieza, hermanos, y de esa selección, van a salir tantas cosas, van a salir tantas relaciones que no te convienen, van a salir miles de cosas, hermanos. Por eso hay que limpiarnos constantemente. Esto me conviene, esto no me conviene, tengo que estar tomando decisiones sobre ello. Porque nuestra vida espiritual merece seriedad, hermanos. Fue lo mismo que hicieron los corintios. ¿Qué me conviene? ¿Qué no me conviene? Estoy cayendo de la gracia de Dios, entonces esto no es importante para mi vida. De hecho, los corintios hasta lo regañaron porque en la hora del partimiento del pan, unos comían de más
y otros no les dejaban comer a los otros. Algo tan absurdo, ¿no? Hasta eso les dijo Pablo, para que se dieran cuenta a qué grado habían llegado de ceguera y de incircuncisión. Luego dice, ¿qué provocó en ellos? Dice indignación, ¿verdad? Es decir, que estaban indignados por toda la obra de maldad, por ejemplo, en la vida de Pablo, que estaba siendo acusado, perseguido por predicar la verdad ante el pueblo de Dios. Entonces, algo muy importante es que mientras más avancemos a los últimos tiempos, hermanos, menos indignación vamos a sentir por el pecado. Nos vamos a acostumbrar tanto y ver todo normal que ya no nos va a indignar esas cosas. Fíjense, algo tan interesante, de repente empecé, cuando les dije que entré al Facebook a ver esta notificación, empecé a ver muchos iconitos rosas. Y yo, rosa por aquí, rosa por allá, rosa por aquí, rosa por ahí. ¿Qué es esto? No le había entendido y me senté con Shay y ya empezamos a platicar y estamos hablando de algo, no sé, de una película, creo que de Barbie, ¿no? Entonces de repente leo un artículo, y lo digo porque leo un artículo y es como dos confrontaciones. Mientras salía esa película totalmente absurda, ridícula, salía otra película que se dedicaba a ver la realidad de lo que es, no la he visto, la realidad de lo que es esta tierra, la maldad, lo peligroso que es para tus hijos, de no tener cuidado de ellos, de miles de cosas. Entonces había un contraste, y yo lo veía de manera espiritual, cómo la manipulación del enemigo ha llegado a tal grado que ha bombardeado a todos, en la mente de todos, para evadir la realidad de la vida y que no sintamos indignación por ello. Nada nos indigna, porque la verdad, lo que dice, tan solo un pedacito he leído de la película, es tan indignante, es algo tan horrible, espantoso, que creo que nadie en esta tierra desearía pasar por algo similar. Entre los ridículos que se ponen, porque es una ridiculez, la verdad, que no tengamos un poquito de inteligencia para analizar, que no investiguemos, que no hagamos nada, hermanos, es algo muy indignante ver que todos los creyentes es como una guerra espiritual, ¿no? Yo te tapo la cara como echándote un pañuelo rosa, como todos color de rosa y no pasa nada, y el otro tratando de quitar el pañuelo del ojo y decirte, discúlpame, no es una vida de color de rosa. Y Barbie mucho menos hermosa. Claro. Eso es algo muy importante, es algo absurdo. Y eso se los digo tal y como es. No tengan, ¿cómo decir? No tengan freno en poder quitar las cosas que totalmente van en contra de Dios, de su palabra y de la seguridad de ustedes. Y si no, hice una publicación de una investigación que tienen en Estados Unidos hace unos días acerca, por ejemplo, de Disney, de todas esas cosas absurdas que parecen muy lindos, pintan el color, la vida de color de rosa, pero déjeme decirle que no es color de rosa. Y un día ese color de rosa va a ser un color oscuro, lleno de maldad y perdido en el pecado. Tengan mucho cuidado con eso, y tengan mucho discernimiento con ello. De verdad, que es totalmente ridículo ver a creyentes de años, ni siquiera tengo que decir cómo viven, ellos mismos lo publican, ¿verdad? Qué ridículos. De verdad, qué cosa tan indignante ver cómo el pecado avanza, no en la vida de los que no creen, porque en la vida de los que no creen, hermanos, ya es oscuridad, ellos ya viven en pecado, dice Dios los va a juzgar a ellos, pero en la vida de un creyente sí es indignante, que teniendo la palabra, teniendo la luz, el Espíritu y todas las herramientas espirituales, sigamos en la misma ceguera de siempre, y que no sintamos nada de indignación por la maldad que hay en este mundo. Y luego dice que en ellos, fíjense, provocó, dice la escritura más adelante en el 11, dice, qué indignación, qué temor, dice, y qué temor, eso significa reverencia, eso ya lo habíamos estudiado también, qué reverencia, algo importante, de hecho, que fue un punto que estábamos hablando acerca de los niños, cuando Shay nos empezó a hablar y nos empezó a decir a los padres que nuestros hijos deben de tomar reverencia ante Dios, y es verdad, hermanos. Ustedes saben
por ejemplo, la raíz de la palabra de alabanza, lo que significa la raíz de la palabra alabanza? Sus caritas de, estamos dormidos todavía, no trajimos la tableta, no hay datos para buscarlo. La palabra alabanza precisamente va enfocada a reverencia. ¿Y saben qué es? Arrodillarse completamente bajo tierra. Y la escritura dice en Apocalipsis, ¿qué dice la escritura al final de todos los tiempos? Que toda rodilla se doblará porque hará reverencia delante de Dios. Y reconocerá, no de manera voluntaria, pero sí de manera obligatoria para los que no hicieron reverencia en toda su vida a Dios, va a ser de manera obligatoria. Y van a tener que rendir adoración, quieran o no, delante de Dios. Y aquí nos está hablando que aún en eso, el corazón de los corintios tuvo que ser circuncidado. Porque si no tenían seriedad por el reino de los cielos, pues menos reverencia. Menos reverencia. Y no es que vengamos como soldaditos aquí, cuadraditos, para venir marchando firmes, ya saluden, hagan reverencia, ya en 15. No, no es eso. Es la actitud de nuestro corazón hacia nuestro Dios. Yo escuchaba un estudio, porque quiero hacerles una prédica acerca de la música que Dios creó y cuál es su propósito para la vida espiritual. Y estaba escuchando todos los significados de reverencia en la palabra, toda la profundidad, y era algo tan, de verdad que cuando estaba escuchando yo decía, de verdad me dieron ganas, y sí, ya me arrodillé un momento y dije, que hasta dónde nosotros no comprendemos la profundidad de la adoración a nuestro Dios, que de verdad que merece aún arrodillarse, inclinarse, dice agachar la cabeza, inclinarse a tierra, dice, y darle adoración, porque esa es la verdad. La escritura nos manda a hacer eso, porque nosotros no conocemos el trono de Dios, pero hay un trono muy grande de Dios, y nosotros solo somos un estrado a sus pies. Él está muy por arriba de nosotros, sin embargo, hermanos, Él ha mostrado su misericordia a nosotros. ¿No merece eso reverencia ante nuestro Dios? Inclinar tu cabeza y reconocer, este es un Dios verdadero. No cuando alguien, vamos a hablar de una figura política, hace algo que está bien, que realmente está bien, y lo hace en beneficio de los demás, aún no pudiendo o no queriendo hacerlo, no pasa nada si él quería lo hacía, sino no cuando hace la gente lo reconoce y dice, oh mira, esta persona, vamos a decir una figura política porque son los que siempre prometen y no cumplen, y cuando cumplen es extraño, ¿no? Entonces digamos que esa figura política o pública lo cumple y uno inclina la cabeza y dice, de verdad que merece un mérito. ¿No merece nuestro Dios un mérito por toda esta vida que ha creado? Como que sí, ¿no? Y aún en eso, nuestro corazón tiene que ser trabajado, porque no entendemos esa parte. Acuérdense de Nehemías, que fue el que vio el trono de Dios como en una visión. Dice que se inclinó hasta tierra y aún dijo, soy hombre muerto. Soy hombre muerto, porque vi la gloria de Dios y morí. Dijo, seguro morí. Dice, porque lo que vio era algo tan fascinante y tan fuera de lo natural aún mismo, que él se inclinó y dijo, estoy muerto. Morí, dijo, porque vi. ¿Mande? No, Nehemías. De hecho, lo dice en el primer capítulo. Si no me equivoco, no me está pegando la memoria. Pero sí, él es el que reconstruyó los muros, entonces, pero no estará equivocado. Si no, búsquelo por favor y luego me rectifica. Sí, si no está equivocado. Sí. Lean el primer capítulo y empieza justamente en esa parte, donde él se inclina y dice, he visto el trono de Dios y soy hombre muerto, seguramente, pero es porque la reverencia era tal por ver la magnitud de Dios, hermanos, que él no pudo evitar hacer eso. Entonces, imagínense, aún en eso, nuestro corazón tiene que trabajar.
Y luego dice la escritura que en ellos, ¿qué provocó después del temor? Qué ardiente afecto, dice, qué celo. Ay, me salí. Chelis me salió. Qué ardiente afecto, dice la escritura, y luego ¿qué dice? Qué celo. ¿Qué celo, hermanos? Deseo vehemente, perdón. Dice, deseo vehemente o deseo ferviente. ¿Qué significa eso? ¿Qué cambió entonces en la vida de los corintios? ¿Qué es ese deseo vehemente? O deseo ferviente. ¿En qué deseaban ellos? ¿Qué era lo que más en ese momento les estaba compungiendo su corazón? ¿Qué les estaba empujando a hacer el Espíritu? ¿Qué estaban haciendo con Pablo, por ejemplo? De hecho, con Pablo, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué querían hacer los corintios en ese momento para Pablo? Entonces, es para que no se duerma, no. ¿Qué deseaban? Y esto ya lo debieron de leer. Recuérdense que debe ser como los debería. Yo predico, pero en su caso usted analiza, y mientras estamos, está revisando, está leyendo y dice, híjole, esto, si no, no hay comprensión de lectura. Recuerden que el texto sin contexto es un pretexto, dice el pastora. Entonces, porque tienen que estar revisando el contexto de lo que estamos hablando, para que usted vaya comprendiendo. Entonces, ¿qué deseaban en ese momento ser más que nada los corintios? En ser útiles para Pablo, en ser útiles. Ese era su deseo, de poder ser útil. Por eso le estaban ayudando. Sabían que se habían equivocado, y en ese momento que estaban viendo la dificultad, ellos deseaban ser útiles para Pablo. Por eso le ayudaron, le enviaron, y fueron de los pocos que se mantuvieron fieles para ayudar a Pablo. Estaban tratando de ser útiles en todo, hermano. Yo me pregunto, ¿en nuestros corazones hay ese deseo de ser útil? ¿De servir para algo? ¿Usted ha llegado en la casa de Dios y sentarse y decir, es que siento que no he hecho nada? O está en su casa y no llega un momento en que dice, bueno, ya agarré la comodidad, pero pues ya es demasiada comodidad. ¿No ha sentido eso en su corazón? Creo que no, creo que no. Déjame investigar en mi corazón, no sé, de ser útiles. Créanme, quiero decirles algo, además de todas las cosas que les voy a decir. Algo muy importante, hermanos. Hacer algo para la congregación, aún lo más minúsculo para la congregación, por ser útiles, es un privilegio mayor. Un privilegio. Yo recuerdo a un hermano en el tiempo que estábamos en la congregación con mis suegros. Un hermano se convirtió, más bien, él no se congregaba, era un hombre wow, con una reputación terrible, hermanos. O sea, wow, de que todo el mundo le decía, lo apodaban, no sé si lo va a escuchar su hijo, el señor Olo le decían en maya, no me acuerdo qué significa Olo, creo que hombre o algo así, no me acuerdo, porque de verdad tenía una mala fama el señor, tenía una muy mala fama, de que era borracho, híjole, tenía una fama terrible. Entonces su esposa empezó a llegar a la congregación, él cae enfermo, queda en silla de ruedas, y después de un tiempo se acerca a la congregación, y todos los servicios, todos los domingos lloraba mucho. Entonces mi tío llegó de Estados Unidos y lo miró porque lo conoce, de años, estaba muy contento de que él se haya convertido. Entonces un día que lo vio llorando, hermano, le dice, usted llora porque está muy gozoso en la presencia de Dios, le dice el tío, y el hermano le responde, no, dice, ¿sabes por qué lloro? Dice, porque ahora soy un inútil, dice, y no puedo hacer nada por la obra de Dios, no puedo predicar, no puedo salir, hablando de que no puede salir a predicar, porque su salud era muy, muy delicada, ya no puedo hacer nada, ni siquiera puedo levantar una silla. Yo de verdad que me maravillé al escuchar su pensamiento. Yo decía, wow, de verdad Dios cambió algo en su vida y en su corazón completamente, porque estaba tan preocupado y lloraba, no era porque Dios lo había salvado, era porque él ya no podía hacer nada más por Dios
porque había llegado su tiempo, ya no había forma de hacer nada. De hecho, él murió como unos meses después de que se convirtió, y él de verdad se compungía. Es algo que aún recuerdo para entender o para animarme cuando me siento totalmente cómodo o inútil, y yo diciendo, tengo muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que abarcar. Entonces, hay ese deseo ferviente de ser útiles, hermano, de expandir el reino de Dios. Hay ese deseo de ayudar a los hombres. En Nehemías 1 solamente. Yo estoy equivocada. En Nehemías 1 solamente ora. Es una oración que eleva Nehemías al Señor por su pueblo que estaba abandonado. Entonces debe ser más adelante. Y ese no, tampoco, ya leí. Esta sí estoy confundida. En Isaías 6, allí sí dice que Isaías vio el trono de Dios, la visión de Isaías. Déjeme buscarlo y se los pongo, pero no fue. Déjenme lo recuerdo. Y que él dice, soy muerto, dice. Entonces sí, yo me confundí de profeta, ya lo saben. Sí, me confundí de profeta. Soy muerto porque mis ojos han visto al rey. Ok. Bueno, ya lo aclaramos. Entonces vaya a Jeremías y vean. Y léalo, por favor, aclarado, porque no, de verdad se me van a veces entre Nehemías, Jeremías, Isaías, siempre me confundo entre ellos. Ese es el grupo de los profetas guías. Nehemías, Isaías. De verdad que siempre me confundo entre ellos tres. Entonces, seguimos. Yo les decía, hay ese deseo de ser útiles en la congregación. Algo muy importante que debe estar trabajando nuestra vida es en qué podemos ser útiles, hermanos. Dios no nos está pidiendo que nos vayamos a África o con mucho trabajo aquí. Me sorprende la gente que se quiere ir de misionero y en su casa no ni barre, ¿no? Es como aquel que quiere limpiar la casa de otro, pero en su casa ni recoge los calcetas, ¿no? Es algo parecido, como el amigo que le dice, amigo, te voy a ir a limpiar tu casa, y tú ya limpias tu casa, ¿no? Así, casi. Ya limpias, ¿verdad? Que así te dicen, ¿verdad? Eliseo y nos está viendo así como que, si pasa o no pasa, ¿no? Es cierto, hermanos, como hay un deseo tan equivocado de servir. Si usted tiene deseo de servir, empiece en su casa. Eso es todo. ¿Recuerdan al joven que una vez les conté la historia en la congregación? Que vino y me dijo, quién sabe qué tantas cosas, según él, Dios le habló, le dijo, no sé qué, casi le escribió la carta a Dios, y todo lo que tú tienes que predicar. Y yo simplemente le dije, bueno, ¿y usted en qué está sirviendo aquí en la congregación? ¿Le sirve el pastor? ¿Ya está aprendiendo? ¿Le habló a los líderes? ¿En qué le está apoyando a los líderes? Pues en nada. Digo, qué descarado, dije yo. Nada, dije yo. Dije, pues, de nada le va a servir esos deseos, porque estoy segura que ese no fue Dios. Porque aún mismo Jesús les dijo a los discípulos que fueran primero a predicar, ¿a dónde? A sus alrededores, lo más cercano que tenían. ¿Por qué quieres abarcar lo que está afuera si ni siquiera puedes abarcar lo que está aquí adentro? Entonces trabaja en tu casa, en lo que hay en la casa, y después entonces abarca lo que está afuera. Eso no significa que no prediques cuando sea necesario. Definitivamente es tu trabajo, es nuestro trabajo, es nuestra obligación hacer esto, es nuestra responsabilidad. Pero hermanos, nuestra casa es nuestra casa. Ahí es donde tenemos que empezar a mostrar el deseo ferviente de servir, de ser útiles y de expandir el reino de Dios. No hay otro lugar donde vayas a hacer. Y luego dice que fue, creo que ya se me llegaron al final, dice, qué celo y qué vindicación provocó en ellos. ¿Qué celo? ¿Recuerdan esta palabra celo en una de las historias de Yeshua, nuestro Mesías? ¿Qué provocó en ellos esta circuncisión? Un gran celo. ¿Pero qué tipo de celo? Estaba el viernes hablando con la hermana que va a mi casa y me estaba diciendo que, no sé qué, me estaba contando algo del problema de su congregación, y luego estábamos hablando del celo, y me dijo, es que ningún tipo de celo es bueno. Y yo le dije, no, hay un celo que es bueno. El celo por la casa de Dios. Y Yeshua lo mostró claro. Dice,
Juan está hablando 2 del 15 al 17 más o menos, que Yeshua va y tira todas las mesas de los vendedores y cambistas en el templo, porque pues le robaban al pueblo, eso era lo que hacían, y vieron su celo ardiente, su enojo, su frustración a lo mejor del Mesías, ahí viendo que ellos hacían todo tipo de maldad en la puerta de la casa de nuestro Dios, la que estaba al servicio de nuestro Dios. O sea, eran los hipócritas totalmente ahí parados en la puerta de la casa, mientras unos entraban a adorar humildemente, ellos se aprovechaban de los otros, y eso provocó un gran celo en el Mesías. Y el Mesías dice que volteando esto, y los discípulos viéndolo a él haciendo esto, se acordaron de lo que está escrito, y dice: el celo de tu casa me ha consumido. El celo de tu casa. El celo, hermano, no es algo que tú sientes. El celo es como que tú no quieres compartir, ¿no?, lo que está contigo. Es un celo, ¿no? Como que es como el matrimonio, ¿no? Una mujer casada no puede ver a otro hombre libre, vamos a decir, y su marido va a sentir celo por obvias razones, porque tú eres mía, o sea, yo soy tuyo, porque andas viendo lo que no es tuyo, ¿no? Es algo similar, pero no a nivel humano de nosotros, sino por la casa de Dios. ¿Cuál es el celo de la casa de nuestro Dios? De hecho, el Mesías era por eso, porque justicia. ¿Cómo se atreven a defraudar a sus hermanos mientras están en la puerta de la casa de nuestro Dios, ¿no? Por justicia. ¿Por qué más? No siento ningún celo. Hermanos, pues vamos a mandar otra vez a ¿cómo se llama? Dimos una vez un curso en el Instituto Bíblico que se llamaba Fundamentos Espirituales. Los vamos a mandar a los fundamentos espirituales. Dice en Romanos 10:1: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios de Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios. Dice, pero no conforme a ciencia, y lo que decía Tatiana, porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Una de las cosas que debe provocar celo es por la justicia de nuestro Dios, porque los mandamientos sean aplicados tal y como son. ¿No sabe qué celo me da, o qué ese deseo muchas veces cuando alguien me comparte? ¿Sabe qué? El pastor predicó de esta forma y creo que está mal, y yo lo reviso en las escrituras y digo, obviamente está mal, digo, obviamente es incorrecto. ¿Sabe cuántas ganas me da de ir y pararme y decirle, a ver, hermanos, está mal, eso no está bien, a ver, lean la escritura, volvamos a leer, volvamos a instruirnos, algo no está bien, pero no podemos hacer eso, ¿verdad? Simplemente el celo de la casa de nuestro Dios es por eso, por anhelar la justicia que se implante en la casa de nuestro Dios, porque sabemos que Dios no habita en medio de las injusticias, no habita en ello. Muy bien, entonces, ya que vemos que ellos hicieron todo esto y que su vida cambió, ¿cómo, no se han preguntado, cómo los corintios lograron circuncidar su corazón? ¿Cómo lo habrán circuncidado? Bueno, hubo un proceso para ello, ¿verdad? La escritura nos dice en 1 Corintios 6:11, de hecho ahí mismo dice, y ya después de que Pablo les dijo su vida pasada, ya que lo regañó, ya que ellos cambiaron y todo, les dijo más adelante, y esto erais algunos, ¿se acuerdan todo lo que leímos? Los borrachos, esto eras tú en el pasado. Dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, que su corazón pasó un proceso de limpieza. Se lavó, se santificó y se justificó. Algo muy importante. En el proceso de la circuncisión también hay un proceso de limpieza. ¿Cómo era la limpieza? Muy extenuante, ¿verdad, hermano? En el proceso de la circuncisión. Muy extenuante, porque si no la hacías en el proceso, algo malo podía suceder. Si no hacías, es muy importante
que nuestro corazón esté constantemente siendo lavado, santificado y justificado en nuestro Dios. Por eso destapamos lo que hay, vemos lo que es. Entonces, ¿cómo se hace una herida? Cuando tienes una herida no te la dejan así cerrada. Por ejemplo, si sabemos que la piel está muerta, te la remueven, te lo lavan, lo exponen para que por un proceso natural se seque mientras está siendo lavado, está siendo curado. Es exactamente lo que hay en nuestro corazón. Al principio de circuncidar nuestro corazón, miles de cosas nos van a doler. Nos vamos a dar cuenta que hemos sido hipócritas, que hemos sido mentirosos, ladrones, hemos sido muchas cosas. Pero una vez que lo reconozcamos, va a empezar el cambio, va a empezar a ser transformado. Si no reconocemos eso, no podremos ser circuncidados en nuestro corazón. Pero si lo reconocemos, ¿qué pasa cuando alguien se deja limpiar la herida? Más rápido sana, ¿no? Mucho más rápido, muchísimo más rápido. Sana y casi a los 3 días ya estás, ¿no? Ya estás como nuevo, te levantas y como sin nada. Pero si no te dejas, ahí empieza a batallar. Ahí empiezan a batallar los doctores y todo lo que tienen. Entonces nuestro corazón tiene que ser lavado, santificado y justificado. Fíjense, Dios no nos va a justificar hasta que no hayamos sido lavados y no nos hayamos apartado de toda maldad. Es decir, que aunque lleguemos a la eternidad y si no pasamos este proceso, Él no va a poder justificar nuestra vida. No lo va a poder hacer porque hay un proceso que llevar. Y por último, en esta parte, en Levítico 26:41, dice: y también he andado en contra de ellos y los he traído a la tierra de sus enemigos. Si entonces sus corazones incircuncisos se humillan y aceptan el castigo de su iniquidad, dice que Él iba a traer redención al pueblo. Entonces, 2 actos también para circuncidar nuestro corazón: humillarnos y aceptar el castigo. Así de simple. Si eso hay en nuestro corazón, humillarnos y aceptar el castigo. Siempre decimos: qué fácil sería si aceptamos, ¿no? Si agachamos nuestra cabeza. Qué sencillo sería todo. Pero no somos así, nos gusta el camino difícil. Por eso Dios llevó al pueblo en Egipto por 40 años, porque no les gustó el camino fácil. Eso era inminente, ¿verdad? Entonces, ya que terminamos, esta es la parte que vamos a terminar de la incircuncisión de corazón, como una de los síntomas de la dureza de nuestro cerviz. Y hay otra donde en Hechos 7, volvemos a Hechos 7, Hechos 7, donde les está precisamente en el 51, justamente ahí dice: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Ahora vamos a empezar a ver la incircuncisión de oídos. No solo voy a dar la introducción porque ya nos va a alcanzar el tiempo para verlo, pero la incircuncisión de oídos es algo muy interesante. Lo vamos a ver en los estudios próximos. El oído es un órgano sumamente importante para el cuerpo, hablando fisiológicamente. ¿Saben qué funciones tiene el oído, aparte de oír? Dar equilibrio. ¿Qué más? Los que ahí andan por biología, estoy en biología. El evidente es que, oye, ¿cuál otro? Tiene una función determinante para el órgano, así, determinante. Algo muy interesante. El oído es un órgano que procesa información, convierte información. El ruido que tú oyes lo procesa en información y te dice qué es, te identifica qué es, porque el oído capta esos sonidos, los convierte en información y se los manda al cerebro, y el cerebro ya te dice: lo que escuchaste es un grillo, ¿no? Es un chiste. Lo que escuchaste es esto. Lo que escuchaste por ahí es eso. El sonido que oíste es de tu mamá. Los niños saben que al nacer no ven, solo oyen. La función del oído es tan importante que ya saben, todas las que fueron mamás, los doctores: háblenle a su bebé aún estando en la panza, porque la va a identificar. El oído es un órgano
que se desarrolla en las primeras etapas de vida para que el bebé pueda sobrevivir y pueda añadir afectos a su vida. Es como reconoce a sus padres, no los ve cuando está recién nacido, pero escucha, identifica quién es su mamá, quién es su papá, quién le habló es algo increíble, ¿no? El oído es el único órgano que, a pesar de que el cuerpo puede estar inmune o en algún estado vegetal, vamos a decir, o hasta en coma, es el único que sigue funcionando tal y como está estipulado. Válgame la redundancia, su función. Es algo primordial para la vida, para el equilibrio. De hecho, ustedes saben que el vértigo, que se dio mucho hace un tiempo, el vértigo es un desequilibrio en el oído. Y cuando el oído falla, todo falla. Por eso ¿a quién le dio dolor de oído alguna vez en su vida? A mí nunca me ha dolido el oído, la verdad. Pero dicen que duele horrible, ¿no? Que no puedes hacer, es tan absurdo, dicen, te duele el oído, pero no puedo hacer nada, porque te duele el oído y dicen que te duele todo. Es preferible dar a luz y no tener dolor de oído, así de severo. ¿Cómo dice? Entonces, el oído es un órgano vital y fundamental que convierte los sonidos y los procesa en información al cerebro. Es un órgano que se mantiene despierto todo el tiempo. Y el oído es algo significante en las escrituras, muy, muy importante. ¿Qué nos habla la escritura acerca del oído? Dice, primero, Romanos 10, 17, dice que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios, el oír la palabra de Dios. Éxodo 15, 26, la Shema, Deuteronomio. Ya me iba a otro lado, pero antes de llegar a Deuteronomio, Éxodo 15, 26 dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y sus estatutos, los guardares, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Para Dios, la función de oír es clave para muchas cosas de la vida espiritual. Isaías 55:3, inclinad vuestro oído, venid y escuchad, y vivirá vuestra alma. Fíjense que tan importante es para Dios el oír, que vivirá tu alma si escuchas y si escuchas lo correcto. Es algo diferente. Y haré con vosotros un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. La Shema se basa en esto. Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y también nuestro Mesías, en muchas y varias de sus palabras escritas, y mientras estaba en su ministerio, dijo mucho esta frase: el que tenga oídos, oiga. Muy importante. Y él lo vuelve a mencionar en Apocalipsis 22, porque sabemos que él es el que está hablando, y vuelve a decirle a todos: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La función de oír es algo determinante en la vida espiritual. Y vamos a ver en la próxima predicación qué significa para Dios el oír, el oído, qué función tiene, qué es tan importante y por qué también tiene que ser circuncidado. Fíjese, el oído es tan importante y determinante que Dios también tiene que pasarlo por un proceso de limpieza para que sea benéfico para nuestra alma. Entonces vamos a ver muchos detalles acerca del oír, de lo que oímos, de la información que procesa a nuestro cerebro. Es algo sumamente importante. Entonces vamos a seguir con esa predicación el siguiente domingo. Así que vamos a ponernos de pie.